Soy Manuel Fernández. Bienvenidos al Sillón de Manuel, un espacio en donde encontrarás conversaciones profundas sobre adicciones, psicología, psicodélicos, filosofía y propósito en la vida, entre otros temas existenciales. Este es tu sillón. Ponte cómodo y gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de El Sillón de Manuel. El día de hoy mi invitado es el doctor Jorge Montoya. Él es doctor psiquiatra y vamos a tocar varios temas relacionados con el dolor humano, la pérdida, el suicidio, la muerte con violencia. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto, sobre todo para tocar temas que me apasionan y que vengo trabajando pues ya hace muchos años. Muy bien, doctor. El primer tema que a mí me gustaría tocar es un tema que por mucho tiempo en mi niñez fue algo que estuvo rondándome y era un tema tabú. Sí. En mi juventud tendíamos mucho a que en mi familia se guardaran muchos secretos. Y eso, que estar viviendo una vida con secretos, nos hacía parecer como que todo estaba bien, que éramos una familia funcional, todo era en base a la imagen, donde no se podía hablar. En mi casa se tendía mucho al silencio, al cállate, no sientas. Cualquier contacto que pudiéramos tener con una emoción era prácticamente condenado. Y claramente había una relación patológica con las emociones, como que no se podía tocar, todo tenía que ser una alegría que era un tanto falsa, porque hablar de que estabas triste, de que estabas deprimido, y desde luego llegar a verbalizar que ya no querías estar aquí o que te querías morir, era inusitado, era algo que no se podía tocar. Y hoy por hoy me doy cuenta que ese tipo de conducta es una conducta que te puede llevar a la fatalidad, y si no te lleva a la muerte, te lleva a una muerte en vida, te lleva a una muerte de la existencia, ¿no? o de consumo de alcohol o de drogas para no estar consciente del dolor que estás viviendo. Entonces a mí me gustaría, si usted lo permite, que tocáramos ese tema tabú del suicidio. ¿Qué cree usted que es lo que tenemos que hacer para que las personas puedan entender el suicidio o el intento de suicidio para poderlo prevenir? Bueno, lo primero sería decir algo que desafortunadamente se sigue haciendo, pero que lo mencionaste con bastante claridad, y son esos secretos que se mantienen y que generan una cosa todavía más compleja. Y me explico. Las personas normalmente nos comunicamos a 3 niveles: verbal, con palabras; no verbal, gestos, expresión de los ojos, movimiento de las cejas, de las manos, de la cabeza; y paraverbal, que es el tono con que hablamos, que es tan importante, que todos hemos recordado esas palabras de es que no me molestó lo que me dijiste, sino el tonito en que me lo dijiste. Digamos que tan importante es el tono. Resulta que la comunicación verbal solo es el 7% de lo que comunicamos. El 93% de lo que decimos, lo decimos a través de la comunicación no verbal y paraverbal. De tal manera que un secreto solo silencia el 7% de la verdad. Y cuando uno es pequeño y observa incoherencia en mis padres, en mi familia, que lo que me están diciendo no se corresponde con lo que yo estoy viendo en su cara y en su tono de la voz, por la forma de los niños pensar, que es predominantemente marcada por el pensamiento mágico, el egocentrismo, y ya más grandecitos por las distorsiones cognitivas, relaciona todo lo que ve consigo mismo. Yo soy el causante de todo lo que está pasando, ¿no?
Eso lleva pues, a crecer con una sensación de que lo que pasa en tu familia y de lo que las cosas tristes son tu culpa, ¿no? Entonces crecemos con un montón de culpa y yo voy creciendo y como no encuentro manera de acabar con la culpa, pues busco quien apague mis fantasmas y esos fantasmas tienen la tendencia a apagarse con abuso de alcohol, de sustancias, con autolesiones, ¿no? Porque al fin y al cabo no fui un niño bueno y merezco todo este sufrimiento. Yo soy de la opinión, y siquiera que tocaste eso, porque al contrario de muchas personas que hablan sobre prevención del suicidio, que se enfocan mucho en el control de los factores de riesgo que conocemos como el abuso de alcohol, sustancias, la desestructuración familiar, todas estas cosas, yo soy de la opinión que la raíz del mal está en la infancia. O sea, el problema del suicidio, teniendo en cuenta pues que la mayor parte de los suicidios obedecen a trastornos del estado de ánimo, un poquito a trastorno en el control de los impulsos y otra pequeña fracción a situaciones límite. Ahí en esas tres causas está la mayor parte de la ideación suicida, pero si nos enfocamos solo en los suicidios del orden afectivo por un trastorno del estado de ánimo, yo diría que la raíz del mal está en la infancia. Pero fíjate lo que está sucediendo. Empiezan a barajar que un factor genético, que eso es por un imbalance químico, porque nos falta una serotonina o que la dopamina y todas estas cosas, ¿no? Pero nunca se les ocurre decir, es que no hicimos bien las cosas en la infancia, que el sistema educativo y religioso en la infancia no es adecuado, porque siguen habiendo suicidios. Por eso yo pienso que las tasas de suicidio no se reducen. Por muchas clínicas de deshabituación que tú abras, sigue sucediendo porque no estamos trabajando adecuadamente. En la prevención lo primero sería decir, acompañemos a los niños en sus procesos de duelo. Y te cuento algo que pasó justamente hoy. Claro. Hoy trabajamos en un colegio público, no sé en qué parte, pero bueno, aquí en Monterrey. El caso es que eran 654 niños, toda la secundaria. Hicimos, bueno, yo les enseñé estrategias de afrontamiento para los tiempos de crisis, de tal manera que ellos tengan más herramientas que las que ahora tienen para defenderse de esos procesos difíciles. Eso fue una locura genial, tener 654 niños ahí sentaditos, escuchando y luego haciendo actividades como ponerse a gritar, abrazarse. Bueno, respondieron de una manera muy espectacular, incluso algunos bastanticos se pusieron a llorar y hacíamos contención. Pero resulta que nos llamaron porque en un colegio privado, como que en el otro extremo de la ciudad, murió un niño el domingo de 14 años de un problema cardíaco. El niño ya venía mal, pero les pilló así súbitamente, ¿no? Se despidieron de él el viernes y que el domingo estaba muerto. Entonces, el lunes fue pues, los entierros y toda esta cosa, y los niños estaban destruidos. Entonces nos llamaron a ver si podíamos hacer una intervención y fuimos a las 11 de la mañana a trabajar con el salón, que eran 51 adolescentes, llorando, increíble. Pues es que se movilizaron tantas cosas y ellos estaban tan angustiados, sin saber con qué defenderse. Y lo que hicimos fue una técnica de intervención en crisis que se llama un debriefing, donde aportamos algunas estrategias y dejamos en la biblioteca del colegio un compendio de estrategias de afrontamiento. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Si eso no lo acompañamos, las consecuencias son desastrosas. Sí, ahorita usted acaba de tocar un tema muy importante que es el acompañamiento. Yo tengo la impresión de que cuando al niño no se le deja verbalizar, no se le deja expresar adecuadamente y se le fuerza a que se tiene que callar, sobre todo en las culturas machistas, de no puedes llorar, no puedes estar triste, eso es para débiles o eres femenino.
¿no? En el ambiente en el que yo crecí, si estabas triste, te podían hasta golpear. Era Sí. condenatorio. No, te decían, quiere que lo pellizque para que llore por algo de verdad. Exacto, ¿Eh? exacto. O de qué te preocupas si es hasta que sufras la pérdida de tus padres, entonces sí te... Pero acaba de tocar un tema que para mí es muy importante, que es la culpa. Eh, el que un niño crezca con esta actitud culpígena me da la impresión de que lo puede hacer susceptible al suicidio. ¿O Por estoy supuesto. equivocado? No, por supuesto. Mira, detrás de la culpa, y de hecho yo tengo una plática que se llama así, los 3 pilares de la culpa. Detrás de la culpa hay 3 cosas fundamentales, más en algunas personas que en otras. Nosotros podemos, seguramente hemos conocido personas que tienen la tendencia a culparse mucho. Entonces estamos hablando de que estas personas que tienen la tendencia a culparse por todo, pues tienen mucho de estas 3 cosas. El pensamiento mágico, que es la idea que se desarrolla en la infancia. El pensamiento mágico no es una patología, es parte del desarrollo del pensamiento. Y es la idea que tiene el ser humano de que todo lo que él piensa, así sucede. A mí me puede regañar mi papá, yo digo, yo no quiero tener ese papá, y mi papá se muere esta noche, yo estaré convencido que fue porque yo lo deseé. Luego está el egocentrismo, que conocemos algunas personas que son súper egocéntricas y que se creen el centro del mundo y que todo gira en torno a ellos, que ellos son responsables de todo lo que pasa. Esas 2 cosas son parte del desarrollo del pensamiento que deben ser, si el niño va creciendo, alrededor de los 10, 11 años, 12 años, cuando aparece el pensamiento abstracto, este tipo de pensamiento debe ser sustituido adecuadamente por un pensamiento racional, en donde explicas relación, causa y efecto de lo que sucede en el mundo. Y lo tercero es que los seres humanos estamos llenos de esto, es de distorsiones cognitivas, que son formas equivocadas de pensar, conclusiones equivocadas, sobre generalizaciones, etcétera, etcétera, que son un montón las distorsiones cognitivas, y la culpa en sí es una distorsión cognitiva, sobre todo lo que llamamos culpa irracional. La culpa racional no es la que nos hace daño, porque la culpa racional hay una intencionalidad asociada a ella, es una relación causa y efecto. Yo lo empujé para que se cayera y se mató, pues eso es culpa mía. Pues hay causa-efecto directa. Luego está la culpa irracional, que no hay intencionalidad, sino que se presentan con la idea de que podamos entender lo que sucedió en términos que sean comprensibles para uno, y se presentan con esas palabritas: si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, debió haber hecho esto, debió haber hecho lo otro, que son las que te hacen sentir tan mal. Pero vuelvo y repito, eso es una distorsión cognitiva, y lo que estamos simplemente es intentando entender lo que sucedió. Pero si tú no lo sabes, vas a relacionarlo con la culpa racional y que tú eres el causante de ello. Entonces, esas cosas son las que explican por qué hay gente que realmente tiende a culparse mucho. Me dice usted que la estadística, que el índice de los suicidios no ha minorado. Va para arriba. Va para arriba, y no es necesariamente una cuestión de la población, está ascendiendo Sí. el número de suicidios. ¿Qué pasa con el suicidio de los preadolescentes o los niños? ¿Hay niños que se suicidan? Sí, yo he tenido pacientes, la más precoz de mis pacientes, bueno, no el paciente que se suicidó, sino la mamá que tuvo el caso más precoz, fue un niño de 8 años que se ahorcó. Pero eso es un poquito cuestionable, el suicidio en la infancia, por una razón que mucha gente no relaciona. La muerte es un concepto muy abstracto.
Y para que un niño entienda la muerte como la entendemos nosotros, tiene que entender los 5 subconceptos que la componen. Que la muerte es irreversible, inevitable, permanente, universal y no funcional. Y eso no se logra hasta los 12 años, que aparece el pensamiento abstracto. De tal manera que un niño pequeño no entiende la muerte como la entiendes tú. Entonces podríamos decir que un niño de 8 años, porque el último subconcepto que se aprende es el del para siempre, puede pensar al quererse, digamos, matar desde nuestra perspectiva, me voy a morir un ratico, pero luego vuelvo para estar contigo, porque la muerte todavía es reversible. Entonces por eso es bastante cuestionable si realmente un niño de 8 años se quería matar o no, pero existe pues, y de hecho las tasas que más han aumentado son en los menores de 15 años, ¿no? Por ahí circula yo lo tengo incluso en una presentación, es la historia de un niño de 11 años que se suicidó como regalo del Día de la Madre, porque su mamá toda la vida le había dicho que su felicidad se había acabado cuando él nació, porque cuando él nació su padre la abandonó y que hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Entonces el niño, a pesar de que el niño amaba profundamente a su mamá, y él le decía que yo sé que nunca me vas a decir que me quieres y espero que cuando esté en el cielo me abraces. Y se suicida para darle ese regalo a su madre. Hay un concepto muy peculiar que también mucha gente desconoce, que se llaman los bloques congelados de tiempo. Cuando un niño se enfrenta a un hecho trágico y considera que no tiene herramientas para defenderse, lo hace a un lado y sigue su vida como si nada, dándonos la falsa sensación de que los niños pueden con todo, de que son capaces, y cada vez que escucho esa palabra de verdad les digo que me duele el estómago cuando escucho que un profesional supuestamente especialista en duelo infantil dice, es que los niños son resilientes. Los niños no son resilientes. La resiliencia proviene de la capacidad de salir avante ante un hecho trágico y esa capacidad de salir adelante depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos internos y externos. Entonces los niños no tienen con qué. Un niño pequeño tiene como estrategias para defenderse, tiene la regresión, hace pequeños cuadros regresivos, tiene los trastornos de conducta, que si quieres luego te los menciono, tiene la irritabilidad, tiene la inquietud, que es el movimiento, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, poca cosa más. Entonces el niño simplemente, no soy capaz con esto, lo aparta y sigue su vida como si nada, porque no tiene con qué defenderse. Eso que guardaste se va a quedar ahí. Y fíjate lo que te voy a decir, se queda ahí guardado, pero se vuelve como un polo de atracción. ¿Sabes? Yo guardé un pedacito de hielo, entonces me enfrenté a otra circunstancia que también vi que si yo no hacía nada, no decía nada, no expresaba emociones, mi familia respondía, entonces ese otro hielito se pega de este y después otro se pega y se pega y se pega y se forma un gran bloque congelado de tiempo. Cuando llega la adolescencia, incluso hasta el final, una vez me preguntaron, bueno doctor, ¿y hasta cuándo hay que seguir a un niño en duelo? Y dije, pues hasta los 25 años. Uy, pusieron una cara de como así, ¿qué es eso? ¿Qué exageración? Y le decía yo a la gente, oíste, ¿y vos cada cuánto vas al odontólogo? Doctor, 2 veces al año. Y dice, ¿y eso no te parece exagerado? No, doctor, es que los dientes hay que cuidarlos. Sí, y es que lo emocional no hay que cuidarlo. Le dan más peso a los dientes que a lo emocional. Y la gente se queja si tienes que pagar una consulta, por decir, de 800, 1500, 2000 pesos, se quejan, pero no se quejan para que les pongan una sonrisa muy bonita y se pasan varios años pagando un montón de dinero por una sonrisa bonita. Bueno, el caso es que, imaginémonos por un momento todo ese enorme bloque que está cargando ese muchacho y llega algún hecho menor incluso, u otra pérdida, por ejemplo, perdió una pareja, y a la gente le parece
¿cómo así? Este que perdió la pareja y véalo hospitalizado porque hizo un intento de suicidio, qué exageración, no sé qué. Claro, empezó a descongelar ese inmenso bloque que tenía por dentro, que cuando se descongela generalmente se manifiesta en una persona que nadie relaciona ese hecho o esos duelos que tuvo en la infancia, no lo relaciona con lo actual. Y eso se empieza a descongelar y dicen, no, pues trastorno bipolar, depresión mayor, y ya quedas rotulado como paciente psiquiátrico para el resto de vida porque eso se manifiesta, ese descongelamiento en forma de una depresión grave o una depresión psicótica y la depresión grave con ideación suicida. Hay una película absolutamente maravillosa que debía haber ganado algo como película extranjera, es una película turca desarrollada en Estambul que ilustra maravillosa e increíblemente cómo se descongela un bloque en un chico que fue abandonado por su madre, que se llama Vidas de Papel, que es la historia de unos recicladores en Estambul, que ilustra perfectamente eso. Por eso te digo que yo estoy plenamente convencido de que muchos de los suicidios de nuestros jóvenes, incluso de ya adultos jóvenes, obedece a bloques congelados de tiempo que nunca fueron tenidos en cuenta. ¿Qué opinión tiene usted? En mi época le decían bullying y ahora con toda esta corriente de las redes sociales le llaman hate. ¿Y qué tanta relación, qué tanto puede influir ese bullying o ese odio, que ahora es un odio público, viralizado, puede influir en una persona como para que tome una determinación para suicidarse? Bueno, primero devolvámonos un poquito, pero antes decirte que el suicidio es una sopa. Uno no se suicida porque lo están bulleando, uno se suicida por una conjunción de factores, porque no todo al que le hace bullying pues se suicida, se necesitan ciertos factores, pero vamos a mirar el perfil del niño que hace bullying y me lleva otra vez a la infancia. Cuando un niño enfrenta una pérdida, con todo ese pensamiento mágico, ese egocentrismo, y nadie le aclara que nada de lo que él pensó o no pensó, hizo o no hizo, dijo o no dijo, tuvo que ver con ese fallecimiento, él va a sentirse culpable de lo que pasó. Y el niño que se siente culpable puede alterar su conducta de tres formas. O manifestar lo que nosotros llamamos como el síndrome del niño bueno. El síndrome del niño bueno es que el niño reacciona queriéndole mostrar al mundo de que él no es malo, de que él es bueno. Miren que yo soy muy bueno, se los estoy mostrando. Entonces quiere satisfacer a todo el mundo, que todo el mundo esté feliz y quiere acabar con la muerte. Si eso no se corrige, ese niño será un adulto que estará buscando la satisfacción de todo el mundo menos la propia. Claro. O sea, será un frustrado toda su vida. Pero también puede optar por todo lo opuesto, el síndrome del niño malo, que es un niño que empieza a alterar negativamente su conducta, a hacer cosas malas porque es un niño malo que merece castigo, porque en su interior él cree que hizo algo mal. Luego nos queda el tercero, que es el síndrome del niño psicosomático, que es el niño que en lugar de expresar su culpa hacia afuera, la dirige hacia sí mismo y le dan un montón de enfermedades porque está buscando que le hagan procedimientos, que le pinchen, que es una de las cosas que más odian los niños, que le metan tubos, que le operen, porque es un niño malo. Eso cuando hay culpa, pero cuando el niño está solo en su proceso, que es lo habitual. Como la gente desconoce tanto el duelo infantil y creen que los niños, no, él ahí está jugando, eso está muy bien, eso no necesita nada, puede optar por tres patrones de conducta también muy claros. Primero, síndrome del niño matón, el matoneo, el acoso, el bullying. ¿Por qué? Porque él conoce que la rabia y el miedo la puede manipular para atraer una atención hacia sí mismo que no obtiene para su duelo, para sus angustias. Entonces está llamando la atención sobre sí mismo. Ese no me preocupa tanto, me preocupa es el que le sigue, que es el síndrome del niño payaso,
que es el muchacho que sabe que la risa y el chiste llaman la atención. Entonces se vuelve el chistoso. Y es ese amigo que tenemos, o ese conocido muy chistoso, el gracioso, el alma de la fiesta, que de pronto nos dicen que hizo un intento de suicidio, se suicidó. Porque se convierte ese niño chistoso en lo que yo llamo el síndrome de Garrick. Hablando de Garrick, del actor, del famoso actor suicida, que muy sonriente, pero por dentro destruido, por dentro sumamente triste. Por la calle tenemos muchos Garrick. Y a nadie se le ocurre decirle a una persona chistosa, oíste, vos lo que necesitas es que te vea el psiquiatra, que te hagan una regresión, porque esa forma tuya debe ocultar algo. No, a nadie se le ocurre decirle al gracioso, porque lo vemos como tan feliz, que necesita ayuda. Entonces pasa muy desapercibido, y cuando muestra la cara, pues puede ser muy tarde. Y finalmente está el síndrome del niño cerebrito, que utiliza la inteligencia como una manera de atraer la atención de los demás. A eso me refería cuando miremos para atrás el niño que hace bullying y miremos un poquito la raíz de esa conducta. Pero que el bullying el acoso escolar puede llevar a un suicidio, es uno de los factores agravantes, mas no es la única causa, porque por lo que te digo, el suicidio es una sopa. ¿Cuál sería su postura cuando hablan de una depresión endógena clínica con respecto a los antidepresivos? Pues, a ver, la psiquiatría está empezando a cambiar bastante, porque se está empezando a dar cuenta que las pastillas no son suficientes, ¿no? Porque desde hace muchos años la psiquiatría biológica, la que se fundamenta en este estudio de neurotransmisores y demás, ha sido la que domina o ha dominado la esfera clínica. Y todos son pastillas. Por eso la psiquiatría se volvió un poco aburridora, ¿no? ¿Cómo está? Súbale la dosis y venga dentro de 3 meses. Eso es aburridor, ¿no? Lo que a mí me gusta es el trato con el paciente, el hablar, el seguimiento, etcétera. Bueno, pero los medicamentos existen para eso. Te pongo un ejemplo que me es muy sorprendente, porque una paciente que perdió un hijo, su único hijo, cuando vino a mi consulta llevaba como 2 meses de muerto su hijo y estaba tomando antidepresivos porque pues, se está psiquiatrizando mucho el duelo, desafortunadamente, se está medicalizando mucho. Y eso fue hace muchos años. Entonces le dije, no, tú no necesitas antidepresivo, vamos a dejarlo, pero yo no le puedo quitar algo sin ofrecerle una compensación. Le dije, vas a hacer terapia y vas a venir a mi grupo de duelo de padres que han perdido hijos. Bueno, la verdad es que le fue muy bien, y cuando a los 2 años me dice, 2 o 3 años de muerto su hijo, me dice, doctor, yo voy a volver a tomar antidepresivos. Y le dije, ¿y por qué? Y mira lo que me dijo. Es que estoy muy irritable y en mi casa ya no me aguantan, casi que me están echando de la casa por malgeniada. Y fíjese, doctor, yo me tomo el losartán para la presión y me siento bien. Me tomo la tiroxina para la tiroides y me siento bien. ¿Por qué no me voy a tomar la sertralina si me siento bien? Entonces le dije, pues tómatela. Porque el propósito no era el duelo, sino el mal genio, porque de hecho sirve, así para los malgeniaditos suele servir. El caso es que los antidepresivos son medicamentos que son efectivos, por lo menos más efectivos que el placebo, ¿no? Que han mostrado, muchos estudios muestran que sí son efectivos. Lo que pasa es que no son golosinas como la gente lo está pensando, y empiezan a tragar antidepresivos de una manera no controlada, y no todos los antidepresivos son eficaces para todos los tipos de depresión, porque hay depresiones, antes se llamaban endógenas, ¿no? Depresiones que tienen un origen biológico que mejoran, porque lo que hace el antidepresivo es mantener unos niveles de serotonina más accesibles, ¿no? Pero no todo es eso. Es decir, tú
vienes a mí porque estás deprimido, yo solamente te mando antidepresivos y no controlo los factores de riesgo que puedan estar presentes en tu vida que empeoran el cuadro depresivo, pues el antidepresivo no va a servir. Claro. Porque el antidepresivo deberíamos de verlo siempre como un bastoncito, ¿no? Que nos sirva de apoyo mientras trabajamos las otras cosas. Cuando vi su página, veo que decía suicidio, homicidio, secuestro Y desaparición. y desaparición. Me sorprendió, porque cuando Cata me dijo, oye, pues creo que sería muy bueno que el doctor Montoya compartiera, vi homicidio. Dije, a ver, ¿por dónde va el ángulo de la psiquiatría y el homicidio? Como que no veía yo la relación. Me gustaría que construyera con respecto a esto. El suicidio, el homicidio, el secuestro y la desaparición son los duelos más estigmatizantes. Ya. Y ese estigma se relaciona con una complicación en el proceso de yo como sujeto relacionado con cualquiera de estas pérdidas que tengo que recuperarme. Me va a costar un poco más. Por eso se llaman duelos complicados. Por el estigma. Esa es la relación que hay entre estos cuatro. Sobre todo, el más complejo de todos, fíjate que no es el suicidio, ni el homicidio, es la desaparición. La desaparición es un duelo sumamente complicado, ¿Por qué? muy prolongado en el tiempo, donde la gente te abandona, donde hay muchas pérdidas asociadas a la desaparición. El homicidio también tiene sus características, ¿no? Reúne muchas condiciones con los otros duelos. Todos estos duelos tienen condiciones muy comunes con todos los otros tipos de pérdidas, pero cada uno posee sus particularidades. La desaparición, como acabo de mencionar, el homicidio por la violencia humana, porque pierdes la confianza en el mundo, en la justicia ni se diga, porque o no se encuentran a los causantes o las penas pueden ser irrisorias, porque bueno, para eso están los abogados que buscan defender a sus clientes, sea el victimario o la víctima. Entonces genera mucho conflicto. Los homicidios llevan además esa carga de ser una pérdida súbita, que produce mucho estado de shock. Todos estos muertes son públicos. La mayoría de los homicidios son públicos, publican en las noticias y las historias que cuentan, se fabrican un montón de películas y se inventan, claro, es que este sujeto andaba metido con no sé quién y no sé cuál, y empiezan a prejuzgar cuando era un simple ciudadano, ¿no? Entonces, por eso está ahí metido el suicidio el homicidio como uno de los duelos más estigmatizantes, muy de la manito del suicidio y la desaparición. Ha estado usted hablando del duelo. Sé que sería muy difícil tratar de ponerlo en una línea de tiempo, pero cuánto tiempo puede durar un duelo? ¿O será se puede instalar un duelo para toda la vida y no salir? ¿Cuál es su opinión? Bueno, cuando a mí me hacen la pregunta de cuánto dura un duelo, yo le digo, a ver, ¿qué me estás preguntando? ¿Cuánto te va a durar el dolor de perder a tu ser querido o cuánto vas a tardar en recuperarte de lo que te pasó? Que son dos cosas distintas. ¿Cuánto nos va a durar el dolor de perder a la mamá, de perder la pareja, de perder un hijo, de perder un hermano? Pues nos va a durar ese dolor toda la vida. Pero eso no significa que el dolor siempre vaya a ser el mismo. El peor periodo es entre el primer y segundo año, pero eso sigue doliendo de vez en cuando, como las cicatrices. A uno lo pueden operar hace 20 años. Ay, hoy me está como doliendo la hernia donde me operaron. Por un movimiento, por una temperatura.
Y eso no significa que no me haya recuperado, claro que estoy recuperado, pero ese es el dolor que nos deja la muerte. Yo siempre he pensado, y así lo enseño, que el dolor de perder lo que amamos siempre conserva un color. Al principio colores muy intensos, después un poquito colores pastel, y ya después como pierde su colorcito. Otra cosa es cuánto voy a tardar en recuperarme, ¿no? Y la recuperación está lejos de ser dejar de llorar, por ejemplo. La recuperación implica la reconstrucción de mi mundo personal, de mi realidad, de mi sentido de vida y mi personalidad, que fue destruida, esas 3 dimensiones, destruidas más o menos intensamente según lo que la persona que murió participase de mi mundo personal, incluso según la parte del cuerpo, según la idea, lo que sea, ¿no? Hasta el trabajo, ¿no? El trabajo, perder el trabajo va a afectar estas 3 dimensiones más o menos de forma importante. Cuando yo he reconstruido a un nivel, no 100%, que sea medianamente satisfactorio para mí, puedo empezar a decir, ya me estoy recuperando. ¿Cuánto se puede tardar eso? Depende del impacto que la pérdida tenga en mi mundo personal, por ejemplo, que es el ejemplo, valga la redundancia, que yo siempre utilizo. Si yo tuviera un hermano, compañero, amigo, confidente, nos criamos en la misma habitación, estudiamos la misma carrera en el mismo semestre, en la misma universidad, trabajamos en la misma empresa, en el mismo cargo y siempre estamos juntos porque las hermanas son novias, pues si se muere mi hermano, mi mundo personal va a quedar muy lastimado, ¿no? Mi realidad, mi sentido de vida y mi personalidad. Pero si el que muere es ese hermano, pero que se fue muy joven para Australia y del que yo tengo noticias muy de vez en cuando, ¿cómo va a quedar mi mundo personal si se muere? Pues prácticamente intacto. Y mi proceso de recuperación va a tardar, obviamente, mucho menos que en el primer caso. Entonces, teniendo en cuenta esas variables, yo te podría decir que un duelo tardamos en recuperarnos. Vuelvo, insisto, eso no significa que vamos a dejar de llorar, porque eso no es un parámetro adecuado para determinar una respuesta, pero sí podemos tardar entre 3 y 4 años en promedio. Recordemos que promedio significa que habrá gente que lo haga en menos tiempo, por supuesto, en 1 o 2 años, dependiendo de en parte del impacto que la pérdida tiene en el mundo personal y de muchas otras variables, porque son muchas las que intervienen. Habrá gente que necesite 3 o 4 años, o habrá gente que necesite más. Por ejemplo, uno pierde un ser querido y bueno, intenta recuperarse y de pronto, pierdes el trabajo, te abandona la mujer y te sale que te tienen que operar de la cadera. Nos vamos a recuperar así de simple porque lo dicen las definiciones en 2 años, en 3. Va a tardar un montón porque tengo muchas crisis concurrentes y factores de riesgo de duelo complicado. Pero sí tenemos más o menos ese promedio. No es como muchos tanatólogos mencionan por ahí, es que el duelo no tiene tiempo. Sí lo tiene. Lo que pasa es que, para acabar de complicar un poquito el asunto, los seres humanos vivimos bajo 3 tipos de tiempo distintos y no todos tienen implicaciones en el duelo. El que la gente pregunta cuánto dura un duelo, se está refiriendo al tiempo cronológico, al que miden los relojes, las fechas del calendario. Mi familiar se murió hace 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años. Ese no es muy importante al principio del duelo. Empieza a ganar peso por alrededor del 2.º año. Luego está el tiempo biológico, que es la forma en que envejecemos, ¿no? Que más de una vez seguramente metemos las patas, ¿no? Cuando le ponemos edad a las personas. Tampoco es importante, excepto en las edades extremos, porque los niños y los adultos mayores tienen duelos un poquito diferentes. El tiempo que domina la experiencia del duelo y de los hechos trágicos se llama el tiempo subjetivo. Y el tiempo subjetivo, por definición, es la vivencia que cada uno de nosotros tiene del paso del tiempo cronológico. Y sabemos que los hechos felices acortan el tiempo subjetivo. Nos estamos en una fiesta, si ya han pasado 3 horas y no me doy cuenta, se me fue el tiempo volando. Eso es tiempo subjetivo. O estás en una
reunión bien aburrido, o estás con un dolor, o estás que te revientas de ir al baño y no encuentras el baño, y unos 10 segundos se vuelven una eternidad, porque esos hechos alargan el tiempo subjetivo. Y el tiempo de los duelos es como un acordeón, ¿no? Se alarga y se encoge, se alarga y se encoge. ¿Cuál es su opinión de la tanatología? Que será ahorita que usted hizo mención. ¿Cuál es la relación entre la psiquiatría y la tanatología? Si hay una relación, o ¿cuál es su opinión con respecto a la tanatología? Bueno, pues yo soy un gran apasionado de la tanatología como ciencia, que es la ciencia de la muerte y de la relación de la humanidad con este tema, ¿no? Y en especial, pues por ser médico, de la tanatología clínica, que se ocupa de la atención a las personas que pierden seres queridos y los pacientes que están falleciendo, ¿no? De los enfermos terminales. Fíjate que es curioso, los más grandes teóricos y los más grandes protagonistas de la tanatología en el mundo han sido psiquiatras. Empezando por Freud, que nos dejó mucho en su documento Duelo y Melancolía, que se publicó en 1917. Lindemann como uno de los más grandes teóricos del duelo. Y ya, bueno, hay muchos, pues yo soy le recuerdo muchísimo a la gente de dónde viene lo que sabemos, recordándoles quiénes han sido los grandes teóricos del duelo, muchísimo antes que Kubler-Ross, porque la gente que Kubler-Ross cree que es la mamá de la tanatología. Nada que ver. Ella contribuyó con algunas cosas en cuidados paliativos, más no en duelo, por supuesto. Pero está Eisler, que es un psiquiatra, el psiquiatra del moribundo se llamaba su libro. Está Hinton, otro enorme psiquiatra. Está Colin Murray Parks, otro psiquiatra. O sea, han sido los psiquiatras, y curiosamente la mayor parte de los psiquiatras o de los grandes líderes en la tanatología han sido hombres. Pero tú vas hoy día a un grupo de duelo, a unas pláticas de tanatología, y el 99.9% son mujeres. Y muy poquitos colegas se dedican a este tema en profundidad. ¿Por qué? De hecho, la mayoría son miedosos, porque les da miedo, no quieren ese tema. Yo pienso que el miedo también obedece a que lo desconocen, y también al hecho de que si yo trabajo con personas afligidas, mi cajita de Pandora empieza a abrirse. Y hay gente que no quiere que su cajita de Pandora, donde guardas lo que no quieres ver, no quieren que se abra. Entonces prefieren mirar para acá, no mirar para allá, porque no quieren que se abra su caja. Es algo interesante que usted comentó, que habla de los grupos de apoyo. Siento que hay un cierto grado de resistencia, sobre todo de los pacientes que hemos tenido esta relación con la psiquiatría de uno a uno. Es decir, ¿cómo voy a ventilar todos mis problemas, mis dolores, mis traumas con un grupo? Y sin embargo, pues yo he tenido la fortuna de tener acceso a grupos, y la vibración cambia completamente cuando uno tiene una comprensión con la otra persona, porque ya no nada más es el terapeuta, sino que es toda esta energía grupal. ¿Nos puede explicar un poco más de los grupos de duelo? Bueno, hay que empezar por una cosa. Los grupos de duelo no son grupos de terapia. Correcto. Donde se ventilan otras cosas distintas. Los grupos de duelo son grupos de apoyo. Muy bien. De ayuda mutua, fundamentalmente. Y yo no tengo que decir lo que no quiero decir, ¿no? Los grupos tienen unas normas, tienen unos propósitos. Mira, te pongo un ejemplo. Bueno, yo perdí a alguien y ustedes son mi familia. Y todos estamos aquí bien fastidiados. Y bueno, ¿no? Pues es que yo prefiero no hablar con ustedes, porque veo que cuando yo hablo se ponen tristes. ¿De acuerdo? Y ustedes dicen lo mismo. Pero si yo estoy en un grupo, escucho a una persona que dice, no, yo cuando estaba así de triste, en lugar de aguantarme, salí a correr. Y el otro dice, yo me puse a pintar.
Y el otro dice, yo me leí un libro, el otro hice tal cosa, el otro hice tal cosa. Los grupos fundamentalmente son para ampliar mis estrategias de afrontamiento, de aprender de otras personas cómo lo están haciendo, que puede ser diferente a la mía, y lo que ellos hacen me puede servir a mí, y lo que yo hago le puede servir a las demás personas. Es como una especie de trueque de estrategias de afrontamiento. Además, aprendo de lo que es la cultura de duelo. Mira, una cosa que vengo yo trabajando hace ya un tiempo, y es que en la literatura tanatológica y psiquiátrica, por supuesto, y psicológica, aparece el hecho de que solo una pequeña parte, una tercera parte, de las personas en duelo van a necesitar ayuda profesional. Yo no estoy de acuerdo. Para mí, toda persona que pierde un ser querido debería de buscar ayuda. La razón son 5 razones. Primera, voy a estar con una persona especializada en escuchar, en un espacio, genera un espacio libre de juicios y críticas. Una persona entrenada en escuchar. Mi vecina no me va a escuchar así, mi cuñada no me va a escuchar, el psicólogo o el terapeuta que no se dedique a esto no va a tener esa capacidad de escucha. Segunda razón, va a normalizar lo que yo le diga, mis síntomas, porque conoce bien este proceso y me va a decir, todo esto que me has contado está dentro de las respuestas esperables para lo que tú estás viviendo. O me va a decir, pongámosle cuidado a esto, porque esta es una respuesta distorsionada o es una respuesta que amerita un seguimiento más especial. Eso no me lo dice un terapeuta que no se ocupe de esto, porque si no conoce el proceso, ¿cómo va a normalizar? Tercero, me va a informar sobre este proceso, sobre el duelo, porque el duelo es un fenómeno extremadamente complejo. Me va a hablar de las soledades de angustia aguda, de la anulación psíquica, de la montaña rusa, de la ansiedad de separación, bueno, de todo lo que es el proceso. Un terapeuta que no trabaje en esto no me va a informar porque no sabe. Cuarta razón, va a determinar con mi discurso, me va a decir, he identificado en tu caso estos y aquellos factores de riesgo de duelo complicado. Tenemos que ponerle remedio ya antes de que el proceso se complique. Eso es lo que debe hacer todo terapeuta, determinar en mi caso los factores de riesgo de duelo complicado. Y por último, la quinta, es que esa persona me va a decir cuáles estrategias de afrontamiento, cuáles mecanismos de defensa han probado ser efectivos por personas que han vivido mi situación y que me lo han enseñado. El terapeuta me las muestra. Mira, en mis pacientes, en mis grupos de duelo, cuando a una persona le pasa esto, se habla de que nos sirve esto, esto, esto y aquello. No es porque se leyó un libro. A ver, yo miro a ver, tienes angustia, a ver qué te sirve para la angustia. No, lo estás compartiendo de personas que lo han vivido. 5 razones para acudir. 5 razones que voy a aprender en los grupos de duelo. Los grupos de duelo, ¿sabes una cosa? A mí me da tristeza. De verdad, cuando veo que la gente dice, no, a mí eso no me gusta. Eso sería como decirle no a un antibiótico cuando tienes unas amígdalas purulentas. Decirle no al antibiótico. Sería lo mismo decirle no a un grupo de duelo cuando has perdido a alguien. Lo que pasa es que tenemos un problema complejo. No hay mucha gente entrenada en llevar grupos de duelo. Grupos de duelo tiene que ser un terapeuta que conozca muchísimo el proceso del duelo y que además tenga habilidades de facilitador. Tiene que ser ese combinado, ¿no? Para que la gente le guste. Hay que probar. A veces el grupo de duelo nos llega cuando nos tiene que llegar, ni antes ni después. Hay un límite cuando la persona entra a un grupo de duelo, sesiones, o es todas las veces que tú quieras hasta que pueda sanar. Son grupos abiertos, heterogéneos. Además es que vamos a suponer que tú pues ya has encontrado un nivel de recuperación que te permite continuar a pesar de que tengas tus momentos tristes, que te tome X meses, X años,
y yo te digo, no, quédate aquí para que me ayudes. Yo quiero que en un futuro tú montes un grupo de duelo. Obviamente el perder no faculta a cualquier persona para ser un buen facilitador de duelo, pero yo te digo, te voy a entrenar para que tú también montes un grupo de duelo y le saques provecho a esa vivencia. Porque la mayoría de la gente que se recupera le gustaría ayudar a los demás. Entonces yo los dejo porque los convierto a estas personas en algo que yo creé hace muchos años que se llaman pebres. Persona con experiencia basada en la realidad con entrenamiento. De hecho, yo soy el capacitador desde hace muchos años de la Fundación Acompaña, que es la fundación de padres que han perdido hijos más grande de México, que estamos, incluso aquí en Monterrey hay sede, que se fundamenta en el modelo Pebres. Son todas mamás o papás que han perdido hijos, que se les entrena y se convierten en facilitadores de grupos de duelo, ¿no? Entonces, esa ayuda, pues, es fundamental. ¿Cuál es el aspecto de la psiquiatría con relación al entendimiento, por así decir, espiritual? ¿Que hay alguna relación? Porque en un principio, cuando yo soy hijo de médico, cualquier aspecto espiritual era completamente negado, todo tenía que ser científico, cognitivo, y cuando se hablaba de espiritualidad era ahí no te puedes meter porque eso no existe. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Pues mira, no es la psiquiatría, son los sujetos los que hacen la diferencia, ¿no? Porque no hay una postura ni opuesta, pero sí una postura de respeto. Porque la espiritualidad es un recurso interno, como lo es la distracción, como lo es la silla vacía modificada, como es la competencia de estímulos, que con el mayor peso todavía de que toda la humanidad ha utilizado la espiritualidad como estrategia de afrontamiento. Quien niegue eso no está viendo bien. Eso solo lo niegan las personas con mentes estrechas, que no quieren permitir eso, pero no se puede negar la espiritualidad como un recurso fundamental, y yo lo estimulo siempre, porque si trabajas sobre todo con el tema de la muerte, ¿cómo vas a negar la espiritualidad? Otra cosa es la religión, que es un recurso externo, y eso sí, nosotros somos muy claros que los grupos de duelo no son grupos para dogmatizar. Se respetan las creencias que todo el mundo tiene, pero nunca deben utilizar el grupo, ni siquiera la consulta, para dogmatizar e intentar convencer al otro de unas creencias religiosas, ¿no? Cada cual tiene su espiritualidad, pero respeta la neutralidad de los grupos. Doctor, muchísimas gracias por haber asistido a esta conferencia tan enriquecedora. Me da muchísimo gusto que haya estado aquí con nosotros para darnos luz con todo este aspecto de la pérdida y el duelo. Nada, con mucho gusto, y mientras esté por aquí y me quieras invitar, con gusto estaré por aquí. Muchísimas gracias. Y a ustedes muchas gracias por la compañía y nos vemos en el próximo podcast.